Mi nombre es María Sol Montaguano y el tema que yo escogí para esta exposición argumentativa fue la crisis carcelaria y su impacto en los derechos humanos en el Ecuador. Esta crisis carcelaria, como sabemos, se ha vuelto bastante relevante durante los últimos años, específicamente desde el punto inflexivo de 2021, en la cual fue una de las crisis carcelarias más graves y recientemente hubo otra en febrero. Todo esto verificado por Noticias del Ecuador y específicamente por el Estado. Para empezar esta exposición, primeramente vamos a saber qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son los derechos que nos corresponden, son garantías que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser seres humanos. Los derechos humanos tienen ciertas características como la universalidad, que es que pertenecen a todo el mundo, que son indivisibles. Eso quiere decir que no hay derecho que sea mayor jerárquicamente que otro. Son inherentes, eso quiere decir que nos pertenecen y que nadie nos puede quitar. Son irrenunciables, no puedes renunciar a tus derechos simplemente porque ya no quieras tener un derecho. Y la principal característica es que estos son progresivos y que no pueden ser, no tienen que ver con la regresividad. Esto quiere decir que el enfoque que tienen los derechos humanos principalmente es que estos siempre beneficien más al progreso, más no a una regresividad de derechos. Eh, un gran ejemplo en el que podemos ver y en el cual la Corte Constitucional había hecho un informe, había hecho una opinión consultiva sobre los derechos de la naturaleza. Estos se querían quitar, pero al ya estar aceptados en la Constitución, no se pueden quitar. Recordemos que los derechos humanos están ratificados son parte de los tratados internacionales y estos están ratificados por el Estado ecuatoriano, lo que quiere decir que están a la par jerárquicamente con la Constitución. Para pasar al otro tema, que es la crisis carcelaria. La crisis carcelaria en Ecuador principalmente tiene que ver con muchos problemas de derechos humanos como el hacinamiento extremo, la corrupción y específicamente el control del organizado que existen en estas cárceles. Esto es bastante grave ya que viola de una manera total los derechos humanos. Por ejemplo, al hacinamiento, estamos violando el derecho a la salud, ya que al tener muchas personas en una misma celda o en una misma cárcel, corren el riesgo de tener tuberculosis, que es una de las enfermedades más vistas y que más concurre en las cárceles. Em, para esto, el gobierno ha intentado disminuir esta violencia, este hacinamiento, militarizando las cárceles, lo cual no ha ayudado para nada y más bien ha incrementado la violación a derechos humanos. Em, Hay distintas causas y lastimosamente esto identifica a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual hizo un informe al respecto de nuestra situación, específicamente en el Ecuador, en la cual podemos ver que hay un hacinamiento extremo. Como podemos ver en la primera imagen, hay demasiadas personas privadas de la libertad, comúnmente llamados presos. Hay violencias entre grupos criminales por peleas de territorio, no solo en las cárceles, sino también afuera, ya que ellos tienen todo tipo de libertades dentro de estos centros penitenciarios. Hay unas limitaciones en salud y en alimentación. Como podemos ver las dos fotos, de la mitad se ve una desnutrición bastante preocupante y grave. Hay gente que realmente no come, hay gente que está muy mal de salud. Y aunque ellos son un grupo prioritario en la Constitución, que lo expresa firmemente, ellos lastimosamente hay veces en que no tienen el derecho a la salud, no tienen el derecho a la alimentación, no tienen el derecho a contactarse con un abogado, pero eso vamos a ver después en los argumentos que defienden mi postura. Para terminar esto, mi postura total es que esto debería tener alguna solución, que la crisis carcelaria está afectando mucho y últimamente en los años recientes que hemos visto esto incrementado de una manera indescifrable y lastimosamente
debemos entender todos como seres humanos que los privados de la libertad también tienen derechos humanos, aunque queramos convencernos de que no. Para defender mis posturas, he identificado tres argumentos, em, específicamente de tres clases, que son el argumento de autoridad, de causalidad y de validez, como podemos ver en la diapositiva de apoyo. Para empezar, en el de autoridad. Como expliqué anteriormente, la Comisión Interamericana ha realizado varios informes y varias sugerencias para que nosotros podamos llevar a cabo esta situación, una solución a esta problemática bastante grave que nosotros tenemos. También la Organización de las Naciones Unidas ha puesto foco, ha puesto una principal observación en estos sistemas penitenciarios que nosotros tenemos en el Ecuador y han hecho responsable al Estado. Entonces, la ONU afirma principalmente que el Estado debe garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Esto no quiere decir que del resto no, sino engloba a todos, ya que la ONU declara que el Estado es garante de todas las personas que pertenezcan al Estado, ya que todos somos titulares de derechos. Y asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un informe en el que expresa que el Estado debe encargarse mucho más de las personas que involucran al Estado, del cuidado, y principalmente del derecho al debido proceso, que recordemos que este es bastante vulnerado, ya que es un derecho humano que nos pertenece y esto puede verse en los artículos de la Constitución y de la Convención Americana de Derechos Humanos. Aquí, lastimosamente, hay muchas personas privadas de la libertad que están en las cárceles simplemente por no haber tenido el derecho a un juicio justo, lo cual es una característica del debido proceso, al igual que un juez imparcial y el derecho a la defensa. Lastimosamente, por las cárceles militarizadas, las personas privadas de la libertad no han tenido la oportunidad de contactarse con su abogado, ni mucho menos con sus familiares. Tenemos el otro argumento de causalidad que identificamos para defender mi postura, que toda consecuencia tiene, toda, toda causa tiene una consecuencia, es la relación. Entonces, si vamos haciendo un orden cronológico, podemos ver que del hacinamiento se hace una escasez de recursos debido a que hay tanta gente, ya no se puede mantener los centros penitenciarios, lo cual ocasiona condiciones inadecuadas y así causando mayor violencia, en la cual, por ende, llegamos a la vulneración total de los derechos humanos, específicamente aquí de dos, que serían el derecho a la vida y el derecho a una vida digna, que son diferentes porque el derecho a la vida es que nadie te puede arrebatar tu vida sin tu consentimiento. Claro, tenemos la eutanasia también, que es un derecho, pero eso ya va bastante aparte del tema. Y el derecho a la vida digna, que según los ejemplos que he dado, aquí no se respeta para nada, ya que no tienen derecho a servicios básicos como la alimentación, la salud y a veces tampoco tienen derecho al agua, aunque suene un poco extraño y realmente hasta sarcástico. Ellos, según las imágenes mostradas anteriormente, se ve que están en pésimas condiciones y realmente no tienen derecho a estas cosas básicas que son tan importantes para que un ser humano tenga una vida digna. Y por último, tenemos el argumento de validez, en el que podemos identificar dos, dos argumentos, dos hechos comprobados y por ende llegar a una conclusión lógica. Entonces, primero, que las personas privadas de libertad siguen siendo titulares de derechos y segundo, que las cárceles, o sea, las condiciones de las cárceles afectan mucho a la vulneración de derechos humanos. Por ende, llegamos a la conclusión de que los centros penitenciarios implican una vulneración a los derechos humanos, lo cual es bastante lógico en este caso admitir, debido a que todo lo que he dicho anteriormente se ve y esto podemos verificarlo siempre en todas las noticias, en distintos ámbitos que sacan. Como Teleamazonas de Coavisa, si una persona ve las noticias, realmente ve que la crisis carcelaria es bastante grave y específicamente por todas las
organizaciones internacionales que han puesto foco aquí en el Ecuador por la crisis de criminalidad, la crisis de seguridad, la crisis penitenciaria, la crisis de salud, ya que el Ecuador, como sabemos, está viviendo muchas crisis en este momento, que esto es lamentable. Para seguir, he identificado algunos sistemas que tienen mucho que ver, o sea, que están involucrados en todo este tema al cual he hablado estos últimos minutos, en los cuales, como dije, en el sistema judicial, involucrando así al debido proceso, el sistema de salud, que como dije que la tuberculosis es una de las enfermedades más concurrentes, más normales que se puede ver en las cárceles, ocasionadas por el hacinamiento, así también podríamos ver un argumento de causalidad en el que identificamos que por el hacinamiento hay crisis de salud, etcétera. El sistema educativo, en el cual quisiera ponerle un poco más de énfasis en este momento, ya que si hubiera un sistema de salud, un sistema de educación bastante más fuerte, con una institución más fuerte en el Estado, tal vez no pasarían todas estas cosas. Tal vez las personas que están privadas de la libertad en este momento tuvieran un futuro distinto, ya que la mayoría de personas que realmente han cometido crímenes, han cometido delitos, es porque no han tenido la oportunidad que todos tenemos al estudio, a una vida digna principalmente, ya que recordemos que el estudio es un derecho que nos debería pertenecer a todos. Lastimosamente no es así, ya que el Estado, como garante de derechos, no se porta como tal. Esto según encuestas, según informes que han hecho últimamente la Comisión Interamericana, guiándose de la Convención y así también distintos órganos internacionales como la ONU y la OEA, que es la Organización de Estados Americanos. Y por último, el sistema de seguridad. En el sistema de seguridad podemos observar, como dije, que las cárceles están militarizadas cuando deberían estar siendo estas bajo la potestad de la Policía Nacional, más no militarizadas, ya que al militarizar tenemos un riesgo mucho mayor de que se vulneren derechos humanos. Entonces, esto es debido a que en varios artículos de la Constitución indica las diferentes potestades que tiene el servicio militar y el servicio policial. El servicio militar está capacitado para matar, el servicio policial no. Ellos tienen la potestad de calmar todas las revueltas que se hacen en las cárceles, pero no involucrando al fuego, no quitando el derecho a la vida, como lo tienen la potestad los militares en este caso. Y bueno, como conclusión que podemos dar a toda esta crisis carcelaria es que constituye uno de los principales problemas que tenemos actualmente, que necesita una solución inmediata y que realmente el Estado debería hacerse responsable y debería buscar una solución, como dije, bastante rápida. Los derechos humanos son cosas con las cuales no podemos jugar, no podemos estar dependiendo de un hilo, ya que estamos tratando con personas. Y la verdad es que si los derechos humanos se respetarían mucho más en estos centros penitenciarios, la reintegración, la rehabilitación social serían mucho más fáciles para estas personas privadas de la libertad. Entonces, como conclusión de todos los informes, de todos los artículos, en especial un artículo bastante recomendado que se llama Encerrados para Morir, podemos observar que si se da a las personas privadas de la libertad, em, estos derechos humanos, estos derechos fundamentales, ellos podrían salir de esto, podrían ser rehabilitados y ellos podrían evitar reincidir en lo que han hecho. Entonces, esto ha sido todo. Espero le haya gustado. Espero tomemos mucho más en cuenta lo que es las crisis carcelarias y que realmente pensemos que las personas que están privadas de la libertad necesitan y merecen y tienen derechos humanos simplemente por el hecho de ser personas. Muchas gracias.